¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a toda la gran audiencia de Carne para el Mundo. Nosotros damos inicio a otro nuevo capítulo de este espacio informativo con una nueva propuesta para todos ustedes. Hoy vamos a hacer un programa especial porque hoy vamos a ir hasta el sur de África. Vamos a ir hasta Mozambique para hablar con el ingeniero agrónomo Daniel Boya, un paraguayo que está viviendo ya hace un buen tiempito para allá. Y por supuesto vamos a conocer un poco parte de su experiencia dentro de la ganadería, dentro del mundo cárnico. Vamos a hacer una comparativa, a ver cómo es allá la vida y por supuesto muchos más detalles. Ya lo vamos a saludar porque estamos con él en un contacto vía Zoom. Bienvenido Daniel a Carne para el Mundo, ¿cómo estás? Un placer. Bueno, buenas tardes, Katiuska. Súper bien, muy contento de participar del programa y bueno, un saludo acá desde Mozambique. Acá ya es tarde, ya es de noche realmente, así que bueno, con una diferencia horaria de 5 horas. Y bueno, estamos acá para compartir un poco de toda esta experiencia que estamos viviendo acá. Bueno, Daniel, nosotros ya lo hablábamos esto por WhatsApp, pero por supuesto quiero también que la audiencia lo sepa. Me mencionabas que ya llevas, si no me equivoco, unos 5 años por Mozambique trabajando. Contame cómo empieza todo esto y cómo vas a parar allá y por supuesto también cuál es el trabajo que ustedes están desarrollando dentro de Mozambique. Bueno, realmente es una historia un poco larga, pero básicamente la empresa ganadera arrancamos hace 5 años, que es cuando yo vine acá a Mozambique. La empresa para la que yo trabajo es una empresa que tiene su origen en Paraguay, en Pedro Juan Caballero justamente, es una empresa constructora que vino a Mozambique hace 30 años. Entonces es una empresa que hace 30 años que conoce el país y que está trabajando acá. Y hace 5 años tomaron la decisión estratégica de diversificar en otros negocios y uno de los negocios era la parte ganadera. Entonces, para el desarrollo de la empresa, contactaron conmigo y bueno, me trajeron y estoy aquí hace 5 años. Excelente. Bueno, Daniel, yo quiero que me hables un poco también del clima que llevan allá en Mozambique. Tengo entendido que igual es muy similar al clima que tenemos acá en Paraguay, un clima bastante tropical. Vos me vas a corroborar eso y me vas a decir, ya que estás viviendo hace un buen tiempo, cómo es el clima por allá, por sobre todo para que después también hablemos y entremos en la parte ganadera, porque siempre vemos tus publicaciones que estás trabajando muy de cerca con el ganado. Y justamente veía yo que están con una sequía un poco importante ahora mismo. Sí. Bueno, realmente Mozambique está en la misma línea del trópico de Paraguay, así que tenemos el clima, además de que las épocas son iguales, o sea, nosotros ahora estamos en la supuesta primavera, con la única diferencia que en la zona específica donde está nuestro proyecto situado, digamos, nosotros estamos al sur de Mozambique. Es una zona que tiene un régimen de lluvia de 400 a 600 milímetros más o menos de lluvia por año. Estamos prácticamente sobre el nivel del mar, es nuestra altimetría, digamos. O sea, es muy parecido, es muy similar a algunas zonas del Chaco, especialmente ya ahí hacia la zona norte, la zona ya pegada con Bolivia más o menos. Bueno, en condiciones de clima es eso, sí, estamos en una seca, pero es la seca normal, cíclica. Todos los años es así. Nosotros tenemos las últimas lluvias del año a principios de mayo, fines de abril, principios de mayo, y tenemos seca hasta mediados de octubre. Realmente yo ya estaba esperando que tener ya algunas lluvias ahora, pero todavía no están cayendo bien. Así que bueno, eso es cíclico, ¿verdad? Todos los años es prácticamente igual y realmente es una diferencia muy grande. Yo acá durante el año vivo dos extremos muy importantes, o sea, la época de lluvia es una época de demasiada abundancia y la época de seca es una época de demasiada escasez, o sea, son dos extremos demasiado marcados, o sea, que esa sería la gran diferencia con lo que estamos acostumbrados en Paraguay. Pero fuera de eso, es un clima muy parecido, el tipo de ganado es muy parecido, tenemos razas tropicales, como pueden ver en las fotos. Trabajamos mucho con razas Brahman, también tenemos algunas Brangus, mucho Simbra, o sea, mucha cruza de Simmental entró en la época de la colonia portuguesa acá esa raza. Y después tenemos, por otro lado, las razas africanas, que son en las que nosotros también estamos poniendo un poco más fuerte nuestra apuesta en este momento porque son animales
totalmente adaptados acá a este clima. Tenemos razas africanas como la Boran, la Bosmara, la Nguni, todas dentro de la línea de la raza Sanga. Y bueno, básicamente eso. La ganadería acá en Mozambique todavía no está muy desarrollada. Estamos hablando de un país que tiene 30 millones de habitantes, pero tiene solo 2 millones de animales, 2 millones de bovinos. Lo que es un poco contradictorio, porque si yo les digo, yo pienso que un país como Mozambique es mucho más ganadero que Paraguay, porque las tribus originarias, o sea, que la ganadería viene desde antes de la colonia, desde hace muchísimo tiempo. El ganado siempre formó parte de la vida de las personas acá en esta zona de África. Los primeros habitantes, por decir así, de la zona sur de Mozambique vinieron del norte y traían los animales con ellos. Así fue como empezaron a aparecer los primeros animales bovinos acá en esta zona, además de todos los otros herbívoros que podemos ver en la sabana africana. Excelente. Daniel, contanos un poco específicamente cuál es tu misión allá, cuál es tu trabajo, qué es lo que desempeñás día a día hace 5 años dentro del rubro de la ganadería, también como mencionás muchas razas dentro de los materiales justamente de apoyo que me compartías. Por supuesto también tienen otras razas en Mozambique, pero hay una gran similitud como ya lo acabas de mencionar. Bueno, como dije en un inicio, esto es una empresa, así que el objetivo es que esto sea un negocio rentable. La ganadería es eso, es un negocio, no es una filantropía, o sea, es un negocio donde tenemos que hacer que esto sea rentable y dentro de esa rentabilidad también desarrollar la parte social, la parte ambiental, todo lo que se viene hablando hoy en día. Y nosotros consideramos que el impacto todavía es mayor acá en África porque tenemos un impacto muy grande dentro de la sociedad, dentro de la población misma, en las zonas donde nos desarrollamos. Entonces, en primer lugar, es hacer un negocio rentable. Nosotros vemos un enorme potencial en Mozambique porque las condiciones naturales están dadas para la exploración ganadera. Este es un país que se vino muy abajo después de la independencia, hubieron guerras civiles que duraron mucho tiempo y hace 30 años, un poco más de 30 años que el país está en paz y que está volviendo a desarrollarse y hay muchos proyectos. África, de hecho, hoy está visto por prácticamente todo el mundo como foco de inversión. Perdón. Entonces, básicamente eso es. Nosotros somos una empresa que produce carne. En este momento nosotros apuntamos al mercado local. El mercado local mozambicano es muy grande y está abastecido por carne importada en este momento. O sea, como les digo, nosotros tenemos solo 2 millones de cabezas en todo el país, que no da abasto para la cantidad de mercado que hay, solo que es un mercado un poco con algunas complicaciones, digamos. Fuera de eso, Mozambique geográficamente es muy interesante porque tiene muy buena relación con China y estamos muy cerca. Entonces, bueno, o sea, pensando así empresarialmente, vemos un gran futuro en la producción de carne acá, sobre todo por las condiciones naturales que tenemos. Nosotros no tenemos que alterar nada del medio ambiente, o sea, nada del campo para empezar a producir ya. Nosotros simplemente accedimos a los campos, metimos vacas y comenzamos a hacer nuestro manejo ahí y bueno, eso creo que nosotros vemos eso como un gran potencial. Hablando de producción de carne, Daniel, me decís que el consumo mayoritariamente se da de importaciones que realizan. ¿Desde dónde están importando actualmente ustedes la proteína roja como para abastecer el mercado interno? Bueno, Sudáfrica es uno de los grandes productores acá de la región y Botswana y Namibia, pero principalmente Botswana y Sudáfrica son los países más importantes a nivel de producción de carne. Mozambique es un gran productor o sea, no sé si productor, pero sí, un gran comerciante de mariscos y peces. Tenemos 2.000 kilómetros de costa sobre el mar, así que Mozambique se caracteriza por eso. Pero tenemos países como Botswana y como Sudáfrica acá cerca, entonces la importación se da ahí. También se da importación desde Brasil e inclusive en algún momento llegó a entrar carne de Paraguay acá hace algunos años. Y bueno, solo que Mozambique no tiene embajada, no tiene consulado, no tiene representación acá en Mozambique. Entonces eso es tipo un pequeño problema, digamos. O sea, nosotros nuestra parte de embajada hacemos en Sudáfrica.
Perfecto. Bueno, Daniel, nosotros tenemos que hacer una breve pausa, pero a la vuelta, en el siguiente bloque, ya me gustaría seguir profundizando más temas contigo porque realmente es interesante todo el trabajo que llevan adelante desde allá. Y bueno, hablar también, por supuesto, mucho de lo que es la producción de carne, que también es lo que a nosotros nos interesa. Como vos bien sabrás, Paraguay es reconocido por la calidad de carne y también, por supuesto, por la ganadería, por la calidad del suelo y por la producción que realiza, pero más detalles entonces vamos a darlos a la vuelta de la pausa. Vamos entonces ahora a establecer esta breve pausa aquí en Carne para el Mundo y a la vuelta seguimos con mucha más información haciendo este contacto hasta Mozambique en Carne para el Mundo. Seguimos en este contacto internacional en Carne para el Mundo hablando acerca de la experiencia de este ingeniero agrónomo paraguayo que está viviendo en Mozambique hace un buen tiempito y a quien ya recibimos de nuevo. Daniel, seguimos conversando contigo, seguimos hablando de producción cárnica, datos muy interesantes realmente los que nos estás brindando basados siempre en tu experiencia. Contar un poco también a la audiencia, contarle cómo es la preferencia cárnica en Mozambique o en África a nivel general, todo lo que vos puedas compartir desde los diferentes puntos donde ya has estado desde esa parte del mundo. ¿Cuál es la preferencia cárnica principalmente? Bueno, acá en Mozambique el nivel de consumo de carne roja de por sí no es tan elevada como estamos acostumbrados en Paraguay, pero sí existe una demanda creciente de una carne de más calidad, de una carne estandarizada. Básicamente en los supermercados o en los centros de ventas encontramos la carne diferenciadas, digamos, las carnes provenientes de feedlot y la carne producida localmente. El mercado, o sea, yo particularmente vendo carne acá localmente. Como el negocio todavía no está muy bien evolucionado acá en Mozambique, nosotros proveemos a mataderos pequeños. No tenemos la posibilidad de grandes frigoríficos donde se entregan cargas de 40 animales y eso. Acá se entrega básicamente de a 10, de a 15, a 20 animales. Entonces, esa carne básicamente no tiene todo ese procesamiento y esa presentación que nosotros estamos acostumbrados en Paraguay. Se vende más todavía a nivel de carnicerías, de pequeñas carnicerías, digamos, lo que se ve acá. Y después están las grandes cadenas de supermercados que son las que importan la carne de Sudáfrica, que viene empaquetada al vacío y todo eso con los estándares de calidad. Yo lo que les quería comentar un poco acerca de la experiencia de producción acá, de por ahí de venir con la idea y la experiencia productiva de Paraguay. Yo trabajé mucho en la zona de Misiones, en la zona de San Pedro, zona del Chaco. De por ahí nuestra idea era traer el know-how paraguayo y aplicarlo directamente, tipo hacer un copy-page. Pero atrás de los años, después de los primeros años de inicio de esto, nos dimos cuenta de que había que adaptar ciertas cosas y nos encontramos con algunas cuestiones interesantes que hoy en día inclusive se están aplicando a nivel mundial en relación a lo que es los procesos de producción. Nosotros estamos entrando muy fuerte hoy en una línea de producción y de ganadería regenerativa en la cual nosotros ponemos como primer objetivo el tema del cuidado del campo y el tema del uso de los animales como una herramienta mejoradora del campo. Además de que sea una herramienta que nos genera ingresos, también que sea esa máquina que nos mejora el campo. Entonces quería aprovechar nomás un poco del tiempo porque no tenemos mucho tiempo para comentar un poco de eso y crear un poco de conciencia y de empezar a ver un poco, levantar un poco la vista de por ahí de lo que estamos haciendo y ver un poco más allá de nuestro campo, ¿verdad? Claro. Este tema es interesante, Daniel, porque realmente, según lo que nosotros siempre vamos manejando, es como que ahora se empieza a trabajar mucho más en eso, o en el cuidado del medio ambiente, en el cuidado del ecosistema y también, además de que sea rentable lo que ustedes hacen, buscan cuidar y potenciar los lugares donde van desarrollando justamente esta
ganadería, esta producción cárnica, para luego, bueno, pasar ya a la parte industrial, digámosle. Totalmente. Es todo un proceso. Yo pienso que es una gran suerte, o sea, nosotros que somos paraguayos y lo que hay en Paraguay y lo que vivió Paraguay en estos últimos años, el crecimiento que tuvo a nivel industrial, a nivel industria cárnica y lo que se viene con los nuevos frigoríficos que se están haciendo, realmente es súper alentador y yo quiero meter dentro de ese aliento, empezar a ver esa producción un poco más sustentable, sostenible, ambiental. Es una cosa que nosotros no podemos desligar. Yo, o sea, personalmente considero como un error estar viendo aisladamente el pasto y aisladamente el animal. O sea, nosotros tenemos que entender que la industria cárnica es un sistema que lleva todo un ecosistema. Entonces no se puede ver aisladamente las cosas. Nosotros tenemos que empezar a ver un poco más integral toda esa cosa. Y realmente nos podemos encontrar con grandes sorpresas. Nosotros en un inicio apuntamos a tener los mayores índices individuales productivos y nos dimos cuenta que nuestro techo ni conocemos todavía al querer aumentar la producción por hectárea. Nosotros hoy estamos en una línea de aumentar la producción por hectárea. Y al empezar a pensar de esa forma, realmente uno comienza a ver el negocio todavía más interesante. ¿Qué crees desde tu experiencia ya, Daniel, estando en Mozambique y aplicando este modelo allá? ¿Qué crees que le falta a la producción acá en Paraguay para lograr mayores resultados? Animarse. Yo te digo, por experiencia, en Paraguay nosotros tuvimos una pequeña época en la que se quiso entrar fuerte con el pastoreo Guasán y mucha gente chocó con esa realidad, o sea, no pudo desarrollar, no pudo mantener en el tiempo porque todavía no estaban todas las tecnologías consolidadas, digamos. Entonces hay mucha gente que se quedó con ese miedo, digamos, o se quedó con esa cosa de que ese sistema no funciona. Pero hoy en día tenemos muchas más herramientas disponibles, tenemos muchos nuevos insumos que ayudan muchísimo a hacer este sistema de pastoreos de ultra alta densidad, pastoreos rotativos, o un pastoreo mucho más racional por lo menos. Entonces, lo que está, o sea, y no es ni siquiera que falta, está entrando cada vez más fuerte. Yo hoy veo muchísima gente. Ayer, o sea, en estos días, hace poco, fue una jornada en el Chaco que estuve viendo y bueno, el sistema está ya hoy disponible. Es una cuestión de decisión y después hay una cuestión de entendimiento también de que no es solamente una cosa. O sea, el manejo racional, el manejo con alambrados eléctricos, no es solamente el alambrado eléctrico, no es solamente el pasto o no es solamente el animal de manera aislada. Nosotros cuando conseguimos, digamos que unificar todo ese sistema y trabajar en pro de las cosas, ocurren cosas increíbles. Solo que hay que adentrarse mucho a eso y hay que animarse a equivocarse, levantarse, volver a hacer, cambiar lo que no funciona y es así. Nosotros hace 5 años que venimos ajustando cosas y eso no va a parar nunca, pero sabemos que vamos hacia un lugar mejor. Entonces pienso que por ahí nomás viene el secreto de todo esto, ¿verdad? Yo lo hago porque lo necesito, porque no tengo otra forma de producir. Yo no tengo caballos acá en Mozambique, entonces yo no tengo cómo ir, o sea, durante mucho tiempo intenté perseguir a los animales a pie, corriendo, y traer a los animales al corral a pie y no puedo. Entonces tuve que entrar a esto y por la necesidad, bueno, me di cuenta, aprendí y me doy cuenta hoy del gran potencial también que tiene Paraguay, un enorme potencial que tiene Paraguay. Daniel, los planes para cuando vengas a Paraguay también sería aplicar un poquitito de esa experiencia que ya mencionás, que estás teniendo, que tuviste, que tenés en Mozambique, aquí dentro de las tierras, dentro de la producción ganadera de Paraguay. Totalmente, totalmente. Yo tuve la suerte acá, realmente tuve la suerte de tener en el campo a un señor que hoy es referente en lo que es esto, que es el señor Johan Sittman. Escribió un libro recomendado para todos que se llama Hombre, Ganado y Pastizal. Él estuvo en el campo unos días, hicimos una recorrida y realmente es una persona que con muchísima humildad y con muchísima simplicidad encuentra solución a muchos problemas que nosotros mismos vamos poniendo. Y
Básicamente ese es el objetivo. Ahora nosotros tenemos un objetivo que es usar cada hectárea como si fuera la única, y pienso que ese es un objetivo que cualquier ganadero debería de tener, ¿verdad? Y nosotros, administradores de campo, deberíamos de tener también la responsabilidad de saber qué es lo que estamos haciendo y si lo que estamos haciendo está impactando positivamente o negativamente al ambiente. Yo pienso que no hay mucho secreto en eso y no hay nada que esconder tampoco. Si es que uno está seguro de lo que está haciendo, si uno está haciendo bien, no le está haciendo mal al ambiente, no está haciendo las cosas erradamente, no tiene por qué esconder nada, ¿verdad? Y creo que Paraguay tiene ese gran potencial. Paraguay tiene que desmarcarse de la región de alguna manera. Nosotros tenemos que dejar de apuntar a hacer lo mismo que todos los de la región. Y Paraguay se puede desmarcar totalmente apuntando a una producción mucho más natural. Paraguay tiene todas las condiciones. Esa es una visión de un tipo que está acá en África, ¿verdad? Yo creo que lo que a mí me ayuda, lo que a mí me sirve de estar aquí es tener un poco de perspectiva nomás y estar mirando de afuera cómo viene la jugada y cómo viene el mercado mundial de la carne. Daniel, un punto que se me había pasado consultarte, mencionaste que ahí no podés usar caballos. ¿Eso a qué se debe? ¿No hay caballos en Mozambique? No, hay muy poco, Mozambique, o sea, África en sí tiene muchas complicaciones de enfermedades y parásitos y es muy difícil cuidar los animales en general. Y los caballos no se desarrollaron bien acá en Mozambique, eso ya históricamente, ¿verdad? Entonces no hay una cultura de caballo y como yo les dije inicialmente, históricamente la gente acá maneja ganado desde hace muchísimos años, hace siglos, maneja el ganado a pie. Entonces yo no encontré tampoco la necesidad de tener los caballos cuando me encontré con esta herramienta del alambrado eléctrico para controlar los animales. Entonces es toda una cuestión de necesidad y de querer, ¿cómo te puedo decir? Yo no quiero cambiar totalmente la idiosincrasia de la gente con la que yo trabajo. Yo prefiero potenciar la idiosincrasia que tiene la gente. Entonces, si uno analiza de esa manera, pienso que hay mucho más que hacer y de potenciar con lo que se tiene, que estar queriendo meter a la fuerza cosas que de por ahí no caen muy bien. Yo tuve caballos, porque yo soy un apasionado de los caballos, a mí me gusta mucho, tuve caballos, pero no fue una buena experiencia, o sea, muy difícil de mantenerlos, muchas enfermedades, como les digo, entonces finalmente es mejor tomar la decisión de potenciar lo que hay. Y yo pienso que eso es algo que todos tenemos que hacer en algún momento, es frenar un poco sobre lo que estamos haciendo, ver bien y potenciar, o sea, el secreto está en potenciar lo que uno tiene. Claro, totalmente, Daniel. Realmente es muy cierto lo que decís y ojalá que en algún momento se aplique también para ir obteniendo mayor productividad dentro del rubro y dejar un poco de lado eso de que cada una de las cosas que conforman la producción están separadas, sino que todo tiene que ver y haciendo una buena fusión, haciendo una buena conjunción se pueden lograr grandes cosas. Yo quiero hacerte otra consulta, volviendo un poco a la parte del mercado cárnico y preguntarte si ahí en Mozambique, dentro de la producción que tienen o dentro de África mismo, manejan trazabilidad de carne, manejan tipificación de carne, ¿cómo se manejan respecto a eso? Aquí en Mozambique no, Katiuka, todavía, como te digo, la industria cárnica así, a nivel empresarial está iniciando acá. Con decirte, y como dato, nosotros somos una empresa que hoy estamos con un poco más de 2.000 cabezas y somos una de las empresas más grandes acá de Mozambique a nivel de producción de carne. O sea, es muy chico todavía y los pequeños productores estamos manejando ciertas cosas, pero a nivel de trazabilidad como tal, hay proyectos, hay ideas. Nosotros estamos trabajando muy de cerca con el ministerio y con asociaciones de productores. Queremos, queremos incorporar ese tipo de tecnologías, pero hay todavía todo un proceso que hay que pasar. Con contarte que solo hace 2 años que se está exigiendo el tema de la marca, por ejemplo, de los animales. O sea, yo llegué acá hace 5 años. Cuando comencé, yo veía animales que no tienen marca. O sea, nadie marcaba sus animales porque no era una cosa de exigencia. Entonces recién hoy día se están empezando a poner leyes un poco más exigentes para todo esto. Entonces realmente es un proceso, o sea,
Hoy en día ni siquiera se piensa en la industria cárnica acá como para pensar en exportación, sino que más bien se piensa en la industria como para el combate al hambre en el país. O sea, a nivel ministerial hoy se está buscando producir alimentos acá a nivel país, porque como te digo, hay mucho de los alimentos se importan todavía. Entonces hay una campaña de hambre cero en Mozambique y evidentemente, y es una cosa que es lógica, ¿verdad? Lo que más hay en el país es pasto. Entonces, lo lógico sería meter animales que pueden transformar ese pasto en un elemento nutricional súper importante que es proteína roja o leche, ¿verdad? Entonces, básicamente por ahí viene esto. Claro. Daniel, en cuanto a cortes de carne, ¿qué es lo que más se consume dentro del país? Bueno, a ver, existen dos mercados, por decir así, ¿verdad? Está el mercado de la ciudad, que es un poco más exigente, donde hay una alta población de extranjeros, diplomáticos, misioneros, o sea, qué sé yo, o sea, no sé cómo se van a estar imaginando la situación del país, pero está el mercado de alta exigencia, por decir así, que está en la ciudad, que no es un mercado muy grande, y serían cortes como picaña o lomito. No hay cortes así como costilla, vacío y cosas así no se encuentran. Los cortes generalmente son cortes así más tipo para el vuelta a vuelta. Entonces, digamos que esos serían los cortes que estamos acostumbrados acá, ¿verdad? Y después a nivel de carnicería, como les digo, básicamente acá los cortes son enteros, o sea, meten la carne con hueso, cortan todo y hacen carne tipo para guisado, para estofado, para cosas así. Entonces, como les digo, el mercado es un poco primitivo todavía, se podría decir más o menos de esa forma, ¿verdad? O sea, son diferentes los cortes, son muy diferentes, muy diferentes. Claro, bueno, hay una gran diferencia igual con nuestro país. Daniel, realmente ha sido un placer conversar contigo. Me gustaría seguir hablando mucho más, pero se nos ha ido el tiempo. Un placer realmente conocer parte de tu historia porque sabemos que esto es mucho más extenso todavía, que hiciste un compacto, un compendio para compartir conmigo, para compartir con toda la audiencia, parte de esta experiencia tan grande que tenés dentro de Mozambique en estos 5 años. Así que te reitero nuevamente un placer y muchísimas gracias por este contacto. No, muchísimas gracias. Les pido disculpas por irme por las ramas a veces. Es un tema que realmente apasiona muchísimo. Y bueno, cuando quieran, y acá las puertas abiertas en Mozambique también para todos. Así que, y si quieren ver de por ahí algunas cositas más, ahí está, no sé, mi Instagram y ahí Daniel Boya África, y estoy ahí. Excelente. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Será hasta un próximo contacto contigo. Un placer conocer parte de esta historia. Muchísimas gracias. Chao, chao. Bien, nosotros así conocíamos un poquito acerca de Mozambique, un poquito acerca de África, un poco acerca de este testimonio de este ingeniero agrónomo que está viviendo ya ahí hace unos 5 años, hablando de la ganadería, hablando del mercado cárnico, factores realmente importantes que esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros que estamos de este lado. Ponemos punto final a Carne para el Mundo por el día de hoy. Nos volvemos a encontrar en un próximo capítulo a la misma hora.